Nadie estaba preparado para esto, porque lo que estás a punto de escuchar no aparece en ningún archivo oficial, no existe en expedientes policiales, y jamás fue admitido por ninguno de los involucrados. Pero aún así, ocurrió. La noche en que el Chapo Guzmán y Diego Armando Maradona se reunieron en secreto fue tan silenciosa, tan inesperada y tan increíble, que incluso quienes estuvieron presentes esa madrugada decidieron guardar silencio durante décadas. Pero uno de ellos, ya no pudo más. Y lo que reveló, lo que ambos hombres hablaron esa noche, todavía hoy sigue causando escalofríos entre quienes conocen la historia completa. Y antes de continuar me gustaría saber, ¿crees que Maradona pudo haber ocultado un encuentro así por miedo, o por lealtad? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión ayuda a entender mejor este misterio. Todo comenzó en una fecha que no aparece en ningún calendario. Ni siquiera los escoltas saben con precisión si fue un martes, un jueves, o una madrugada cualquiera en la que el destino decidió cruzar a dos leyendas vivas. Lo único seguro es que Maradona estaba en México, sin gira, sin anuncio, sin cámaras. Y alguien, nadie sabe quién, lo llevó a un sitio donde no debería haber estado. Ese lugar era una casa sin ventanas, perdida en un camino de tierra, lejos de cualquier carretera reconocible. Era una casa que, según los rumores, cambiaba de ubicación cada 2 meses. Una casa donde las puertas se abrían solo hacia un lado, y nunca hacia el otro. Los hombres armados que custodiaban la entrada no sabían quién iba a llegar. Solo tenían una instrucción. Cuando lo vean, no digan su nombre. No lo miren a los ojos. Y déjenlo pasar. Y así fue. El vehículo se acercó lentamente. Las luces se apagaron antes de llegar. Las puertas se abrieron sin que nadie las tocara. Dicen que Maradona bajó con la mirada seria, y con un cansancio que no era físico. Era otro tipo de peso. Uno que solo él conocía. Adentro, sentado en una silla de madera, con los brazos relajados y la atención fija en la puerta, estaba él. Joaquín Guzmán lo era. No había música. No había relojes. No había teléfonos. Solo 2 hombres que parecían conocerse, sin haberse visto jamás. Y sin embargo, según el testigo, no hubo saludos, no hubo presentaciones, no hubo cortesía. La primera frase salió de Maradona. Y el hombre que estaba allí, asegura que jamás la olvidará. Pero esa frase, no la entenderemos hasta conocer lo que pasó antes. Antes de esa noche. Antes del encuentro. Antes de que ambos tuvieran algo que decirse. Porque nada en esta historia tiene sentido, sin saber lo que Maradona había recibido días antes de volar a México. Un paquete. Un objeto. Un mensaje. Así que retrocedamos. Porque para entender aquella noche, primero debemos comprender por qué alguien como Maradona aceptaría reunirse con un hombre como el Chapo. Y, aún más extraño, porque el Chapo aceptó recibirlo. Para entender lo que pasó aquella noche, hay que regresar unos días atrás. Porque Maradona no viajó a México por un capricho, ni por nostalgia, ni por casualidad. Viajó porque recibió algo que no podía ignorar. Todo comenzó con un paquete sin remitente, dejado en la puerta de la residencia donde Maradona estaba descansando. Era un sobre grueso, sellado con un material extraño, casi parecido a cera oscura. No tenía timbres, no tenía sello postal. Y sin embargo, alguien lo había colocado allí sin que nadie lo viera. Los guardias revisaron el paquete por todos lados. No encontraron huellas, no encontraron fibras, no encontraron nada. Era como si la cosa hubiera aparecido por sí sola. Maradona lo tomó con sus manos, lo observó en silencio, y dijo una frase que desconcertó a todos. Ya sé quién lo envía. ¿Cómo podía saberlo? Nadie lo supo. Lo único que está claro es que algo en ese sobre lo dejó completamente inmóvil, casi paralizado. Dentro había 3 cosas. Una foto. Una nota escrita a mano.
un objeto pequeño envuelto en tela negra. La foto mostraba un lugar que Maradona conocía, pero nadie más. Un rincón perdido, un sitio íntimo del que jamás habló en entrevistas, ni con amigos, ni con periodistas. Y ahí estaba, impreso, revelado, capturado desde un ángulo imposible. ¿Cómo alguien podía saber que ese lugar existía? Y peor aún, ¿cómo alguien podía haberlo fotografiado? La nota, escrita en letra firme, decía 3 palabras. Tenemos que hablar. Nada más. Nada menos. Y lo más extraño. No tenía firma, pero Maradona entendió de inmediato quién debía ser. Lo que realmente lo dejó sin color fue el tercer elemento, el pequeño objeto envuelto en tela negra. Cuando Maradona abrió el paño, se encontró con algo que solo 2 personas en el mundo conocían. Algo que no pertenecía a las canchas, ni al fútbol, ni a su vida pública. Algo completamente fuera de contexto. Era un llavero. Viejo. Dañado por el tiempo. Pero con un símbolo que Maradona recordó de inmediato. Un símbolo que había visto solo una vez, muchos años atrás, durante una noche complicada en la que estuvo involucrada una persona cercana a él, alguien que tuvo conexiones con gente que nadie quería nombrar. Ese llavero pertenecía a un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Un hombre cuya historia nunca se contó en público. Maradona lo miró durante largos minutos. Y entonces dijo algo que heló la habitación. Si él tiene esto, entonces sabe lo que pasó. No explicó más. No dio detalles. Solo pidió un teléfono, hizo una llamada corta, y después guardó el llavero en su bolsillo con un gesto muy serio. Al día siguiente, sin cámaras, sin prensa y sin explicación alguna, canceló todo compromiso, dejó un mensaje ambiguo para su equipo, y tomó un vuelo silencioso rumbo a México. Desde ese momento, Maradona ya sabía que esa reunión iba a cambiar algo para siempre. Tal vez su pasado. Tal vez su futuro. Tal vez su conciencia. Lo que nadie imaginaba era que ese encuentro no sería una reconciliación, ni una advertencia, ni un ajuste de cuentas. Sería algo más profundo. Algo que, según los testigos, ni el Chapo ni Maradona estaban preparados para escuchar. Pero para entender qué pasó dentro de esa habitación, primero hay que conocer el camino que Maradona tomó para llegar allí. Y las sombras que lo siguieron desde el aeropuerto. Porque no viajó solo. Y alguien más, alguien que nunca se mostró abiertamente, también quería estar presente en esa reunión. El viaje comenzó como comienzan los momentos clave en la vida, con silencio. Maradona subió al avión sin escoltas, sin equipo de producción, sin ayudantes ni cámaras. Solo llevaba una mochila pequeña y el mismo llavero envuelto en la tela negra. Lo apretaba tanto que sus nudillos se ponían blancos. Lo extraño empezó antes de despegar. Un hombre sentado a 3 filas detrás de él no dejaba de observarlo. No parecía un fanático, no parecía un turista. Ni tampoco parecía alguien que estuviera allí por casualidad. Era un hombre de perfil bajo, cabello muy corto, ropa demasiado sencilla para pasar desapercibido. Los ojos, sin embargo, lo delataban. Tenía esa mirada de alguien que analiza, que busca, que registra cada detalle. Maradona lo notó de inmediato. Pero no dijo nada. Horas después, cuando el avión aterrizó en México, ese mismo hombre bajó detrás de él. Maradona lo vio de reojo en el control migratorio. Y también lo vio afuera, apoyado en una columna, fingiendo hablar por teléfono. Los rumores dicen que Maradona murmuró: «Ya sabía que vendrías». Quienes lo acompañaron en ese trayecto dicen que los pasos del hombre eran tan silenciosos que parecían no tocar el suelo, pero siempre aparecía a la distancia justa. Ni demasiado cerca como para ser una amenaza, ni demasiado lejos como para perderlo de vista. Simplemente, lo seguía. El exfutbolista llegó a un vehículo sin placas que lo esperaba en la salida del aeropuerto.
El conductor apenas pronunció 2 palabras. Nos vamos. Maradona subió. El motor arrancó. Lo inquietante fue que, al mirar por la ventanilla trasera, vio al mismo hombre salir del aeropuerto y subir a otro coche que encendió las luces justo en ese instante. Esa fue la primera señal de que la reunión con el Chapo no sería un asunto privado. Alguien más quería estar presente. Alguien más quería escuchar. Alguien más tenía tanto interés en esa conversación como los 2 protagonistas. El camino fue largo. Carreteras sin nombre, curvas sin señalización, zonas donde el teléfono perdía señal por completo. Solo el ruido del motor y la respiración lenta de Maradona llenaban el ambiente. Según el testigo que más tarde habló, Maradona repetía en voz baja: él no debió tener ese llavero. No debió tenerlo. A medida que avanzaban hacia un punto del mapa que no aparece en ninguna aplicación, la presencia del auto que seguía detrás se hacía cada vez más evidente. A distancia exacta. Sin adelantarse. Sin perder el rastro. Cuando finalmente llegaron a la famosa casa sin ventanas, la misma donde el Chapo los esperaba, el auto perseguidor se detuvo a unos 100 metros. Ni más. Ni menos. Los guardias lo vieron, se acercaron a verificar, pero no alcanzaron a hacerlo. El vehículo retrocedió lentamente y desapareció entre los árboles. No lo buscó nadie después, escribió uno de los escoltas en un cuaderno que aún existe. Esa parte del testimonio nunca se entregó a las autoridades. Maradona bajó del vehículo. Su respiración era profunda, como si hubiera llegado al final de un camino que llevaba años aplazando. Entró en la casa sin decir palabra. Dentro, la atmósfera era pesada. El aire parecía inmóvil. Y allí estaba el Chapo, sentado, observando la puerta, como si ya supiera exactamente a qué venía Maradona. El primer cruce de miradas entre ambos fue suficiente para que todos abandonaran la habitación. No hizo falta que lo pidieran. Nadie quería estar presente cuando 2 hombres tan distintos, tan poderosos en sus mundos, se miraban así. Pero lo que muchos no saben es que no fue Maradona quien rompió el silencio. Fue el Chapo. Y sus primeras palabras. Todavía hoy se repiten en voz baja entre los pocos que escucharon la historia completa. Cuando todos salieron de la habitación, el silencio se volvió tan espeso que parecía escucharse. No había relojes marcando el tiempo. No había sillas moviéndose. Solo 2 hombres enfrentados por un destino que ninguno de los 2 pudo evitar. Maradona respiró profundamente, como si cargara un peso que no había confesado en años. El Chapo, en cambio, permanecía inmóvil, con las manos sobre las rodillas y los ojos clavados en él. No era una mirada agresiva. Era la mirada de alguien que lleva demasiado tiempo esperando una respuesta. Y entonces habló. La primera frase que salió de la boca del Chapo fue más inesperada que cualquier saludo o reproche. Pensé que nunca ibas a venir. Esa sola frase cambió por completo la dinámica del encuentro. Era evidente que no era una invitación casual ni un capricho del momento. Era algo que llevaba tiempo gestándose. Algo que ambos entendían, pero solo uno estaba dispuesto a verbalizar. Maradona, aún con el llavero en el bolsillo, apretó los labios antes de responder. Los testigos dicen que por un instante se vio una sombra de tristeza en su rostro. Algo que no tenía que ver con su fama, ni con su vida pública, sino con una vieja deuda, un recuerdo enterrado, un nombre que nunca mencionó en entrevistas. Y entonces, con voz baja, respondió: tenías algo que era de él. Tenía que venir. El Chapo bajó la mirada hacia el suelo, como si él, trajera consigo una memoria pesada. Nadie sabe quién era esa persona. Nadie sabe qué relación tenía con ambos. Pero lo que el testigo aseguró es que los 2 compartían el mismo silencio cuando ese tema salía a flote. El Chapo levantó la mano lentamente y señaló una mesa a la derecha. Encima había algo que Maradona reconoció de inmediato. Era una libreta vieja.
desgastada, con un borde quemado. Maradona respiraba con dificultad. No por cansancio físico, sino por algo más denso, más íntimo. El golpe de escuchar que aquel hombre, ese del que jamás habló públicamente, había buscado a El Chapo antes de desaparecer. El silencio entre los dos se volvió distinto. Ya no era tensión. Era memoria. El Chapo se levantó lentamente, caminó hacia una esquina de la habitación y tomó una caja de metal oxidada. La colocó en la mesa entre ambos. El sonido del metal golpeando la madera fue casi un disparo en el aire. Maradona tragó saliva. Sabía que lo que había dentro no sería fácil de ver, ni de aceptar. El Chapo abrió la caja. Dentro había un reloj con la correa rota. Una cadena de plata doblada como si alguien la hubiera apretado demasiado. Y una hoja pequeña arrancada de la misma libreta que Maradona tenía en sus manos. El Chapo señaló el reloj. Él lo llevaba puesto cuando llegó. El exfutbolista cerró los ojos. Ese reloj no era un accesorio común. Era un regalo suyo. Un regalo que solo dos personas sabían que existía. Maradona lo tomó con ambas manos. El metal estaba frío, pero no por la temperatura, sino por la historia que cargaba. Después miró la hoja rota. Había una frase escrita apresuradamente, con letra temblorosa. No confíes en nadie más que en él. El Chapo dijo. Eso me lo dejó en la mesa antes de irse. Maradona negó con la cabeza, incrédulo. Él no habría venido a ti. No a ti. El Chapo no se ofendió. Al contrario. Parecía comprender a la perfección la incredulidad de Maradona. No vino por voluntad. Vino porque lo estaban siguiendo. Maradona levantó la vista. Ahí estaba otra pieza del rompecabezas, una que no esperaba encontrar. El Chapo continuó. Llegó herido. No de bala, herido de miedo. Esas palabras cayeron sobre Maradona como una losa. El hombre al que se referían, cuyo nombre jamás sería mencionado en esta historia, había desaparecido de un día para otro, dejando un vacío que nadie había podido llenar. Y ahora, al fin, había pistas. Pistas que nunca imaginó escuchar de boca del hombre que tenía enfrente. Maradona preguntó con un hilo de voz. ¿Te dijo quién lo perseguía? El Chapo se quedó quieto. Miró la puerta. Miró la ventana cerrada. Miró incluso las sombras de la habitación. Solo después de asegurarse de que estaban solos, volvió a hablar. Dijo que no era gente mía. Pero tampoco era el gobierno. Maradona frunció el ceño. ¿Entonces quién? El Chapo respondió con calma, como si repetirlo fuera peligroso. Dijo que eran hombres que no respondían a nadie. Hombres que se movían sin bandera, sin país, sin patrón. Maradona sintió un escalofrío en la espalda. ¿Mercenarios? El Chapo negó con la cabeza. No. Peor. El silencio volvió. Uno que parecía tragarse el aire. Maradona apoyó una mano sobre la mesa, tratando de ordenar sus pensamientos. Si ese hombre había ido a El Chapo buscando protección, entonces lo que lo perseguía debía ser verdaderamente serio. No un conflicto personal. No un problema aislado. Algo mayor. Algo que ni uno ni otro podían subestimar. El Chapo prosiguió. Él me pidió ayuda. Me dijo que tú lo habías enviado lejos. Pero que nunca logró escapar. Maradona bajó la mirada. Estaba luchando con algo más grande que su orgullo. Más grande que su dolor. Estaba luchando con la culpa. Porque ese hombre, aquel al que apreciaba más de lo que alguna vez reconoció, había sido arrastrado por un asunto que él mismo había intentado evitar, sin éxito. El Chapo cerró la caja y la empujó hacia él. Por eso te llamé. Maradona levantó la vista, confundido.
El Chapo prosiguió. Porque lo que él sabía todavía puede alcanzar a quien estuvo cerca de él. Maradona dio un paso atrás. ¿Estás diciendo que vienen por mí? La respuesta de El Chapo heló la sala. No, Diego. Estoy diciendo que ya vienen. La frase cayó como un trueno dentro de aquella habitación sin ventanas. Ya vienen. Maradona se quedó completamente inmóvil. Por un momento pareció que el aire se había congelado. El eco de esas palabras rebotó en las paredes, en la mesa y en la caja oxidada que contenía los objetos del hombre desaparecido. No era una amenaza. No era un aviso. Era un hecho. Maradona dio un paso hacia atrás, como si necesitara recalcular el mundo entero. ¿Cómo que ya vienen? ¿Quiénes? El Chapo respiró hondo, apoyó ambas manos sobre la mesa y habló con una tranquilidad que no coincidía con el peso de sus palabras. Los mismos que lo hicieron desaparecer a él. Maradona apretó los dientes. Su mirada se endureció, pero no por valentía, sino por miedo. Un miedo que no buscaba esconder. ¿Y cómo sabes que vienen por mí? El Chapo no dudó. Porque él me lo dijo. Un silencio denso volvió a ocupar el espacio entre ambos. Maradona tragó saliva, tratando de mantener la compostura mientras sus ojos se movían, analizando cada rincón como si esperara que alguien entrara por la puerta en cualquier momento. Dime exactamente lo que te dijo. El Chapo tomó asiento, cruzó las manos y comenzó a relatar lo que se había guardado durante años. La historia comenzó en una noche lluviosa, en un pequeño caserío donde nadie hacía preguntas. El hombre desaparecido llegó empapado, exhausto y con el llavero que ahora estaba en manos de Maradona. Tenía un corte en la ceja, la ropa rota y una expresión de alguien que había corrido demasiado. Se sentó frente al Chapo sin pedir permiso y, según el testigo que escuchó en la puerta, dijo: No me queda tiempo. El Chapo no lo conocía personalmente, pero sí por referencia. Sabía que era cercano a Maradona. Sabía que se movía entre lugares donde nadie quería estar. Sabía que era alguien leal, y por eso lo escuchó. El hombre le dijo que llevaba semanas huyendo, cambiando de país, de nombre, de documentos, de todo. Pero cada vez que creía haber escapado, los volvía a ver. No hablan, dijo. No fallan. Y no trabajan para nadie que tú conozcas. Ese detalle le llamó la atención al Chapo. Alguien que conoce los rostros, las marcas, los acentos y las firmas del poder. Estaba describiendo una amenaza que no tenía origen claro. El hombre confesó entonces algo aún más inquietante. No quieren dinero, ni rutas, ni favores. Quieren borrar algo que yo sé. Maradona escuchaba con los ojos muy abiertos. No interrumpía. No respiraba fuerte. Solo escuchaba. El Chapo continuó relatando. Él te defendió, Diego. Dijo que tú no sabías nada. Que no tenías por qué pagar por lo que él había visto. Maradona cerró los ojos con fuerza. Ese detalle le dolió más que cualquier crítica, más que cualquier derrota, más que cualquier caída de su carrera. ¿Qué había visto?, preguntó con voz ronca. El Chapo negó lentamente. No quiso decirme. Solo dijo que si ellos te llegaban a tocar, él no tendría descanso ni después de muerto. Maradona se llevó ambas manos a la cara, tratando de contener algo que llevaba años acumulándose. Fue entonces cuando el Chapo reveló el detalle más inquietante. Dijo que si yo recibía esto. Y desde su bolsillo sacó algo que Maradona no esperaba ver de nuevo. Era una segunda llave. Idéntica al llavero, pero más vieja. Más gastada. Más marcada por el tiempo. Maradona retrocedió. ¿Dónde la encontraste? En su chaqueta, cuando llegó. El exfutbolista sintió un nudo en la garganta. Esa segunda llave. Susurró. No debería existir. El Chapo lo sabía.
Y por eso lo había llamado. Porque esa segunda llave no representaba un objeto. Representaba un secreto enterrado. Uno que alguien, en algún lugar del mundo, no quería que se revelara nunca. Y la pregunta inevitable llegó. ¿Qué abre esa llave, Diego? Maradona no respondió. Solo bajó la mirada. Y fue ahí. Justo ahí. Cuando el Chapo se dio cuenta de que Maradona sabía mucho más de lo que había admitido. Demasiado más. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Pero esta vez era distinto, no era tensión, no era miedo. Era reconocimiento. El Chapo observaba a Maradona con atención. No lo presionaba, no lo juzgaba, no lo amenazaba. Solo esperaba. Esperaba porque entendía perfectamente que ese segundo llavero no era un simple objeto. Era una pieza crucial. Una prueba. Una señal. Y sobre todo, era algo que no debía existir. Maradona se pasó una mano por el rostro, respiró profundamente y se dejó caer en la silla frente a él. Por primera vez en toda la noche, Maradona parecía más viejo. Como si ese pequeño objeto hubiera aplastado años de resistencia interna. Tocó la llave con la punta de los dedos, temblando ligeramente. Esta llave abre un lugar que nadie debería conocer. El Chapo entrecerró los ojos. ¿Un lugar? Maradona asintió. Un sitio que juramos borrar. Él, yo, y una tercera persona. Esa tercera persona, hasta ese momento jamás mencionada, abrió un nuevo abismo en la conversación. El Chapo inclinó la cabeza. ¿Quién más sabe de esto? Maradona tardó en responder. Solo nosotros tres. Y ahora tú. La reacción del Chapo no fue de sorpresa. Fue un gesto más profundo, como de aceptación. Como si supiera que tarde o temprano esa revelación iba a caer sobre él. Maradona continuó. Ese lugar no era un escondite. No era un depósito. Era. Se detuvo. No encontraba las palabras. O no quería decirlas. El Chapo lo observó sin parpadear. ¿Qué guardaba ese lugar? Maradona cerró los ojos, respiró hondo, y entonces lo dijo. Pruebas. La palabra flotó en el aire como un fogonazo. Pruebas. Pruebas de algo que no debía salir a la luz. Pruebas de algo tan grande que obligó a tres hombres, entre ellos Maradona, a sellar un pacto de silencio. El Chapo apoyó los codos en la mesa. ¿Pruebas de qué? Maradona no respondió de inmediato. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la habitación, como un animal atrapado en un espacio que ya no podía ignorar. Se detuvo frente a una pared de madera y habló sin mirar al Chapo. Pruebas de un hecho que no debía ocurrir. De algo que nunca debió hacerse público. Y que si saliera a la luz, cambiaría demasiadas cosas. El Chapo frunció el ceño. ¿Un crimen? Maradona negó lentamente. No, algo peor. Se volvió hacia él, con la mirada cargada de un peso que parecía imposible de sostener. Era algo que involucraba a gente muy arriba. Más arriba de lo que tú o yo podamos imaginar. El Chapo lo miró fijamente. ¿Políticos? Maradona negó otra vez. No solo políticos. El silencio volvió. Un silencio lleno de implicaciones. El Chapo volvió al punto clave. Entonces, aquella llave. Maradona levantó el pequeño objeto metálico. Esta llave es la copia del acceso. Él tenía la primera. Yo guardé la segunda. El Chapo preguntó. ¿Y la tercera persona? Maradona bajó la mirada. Desapareció antes de que pudiéramos destruir lo que había allí. Eso explicaba demasiadas cosas. Explicaba por qué el hombre herido estuvo huyendo. Explicaba por qué Maradona recibió aquel sobre.
Explicaba por qué el Chapo tenía la primera llave. Explicaba por qué había mercenarios, o algo peor, rastreando a quien estuviera cerca de ese secreto. El Chapo, con voz grave, concluyó: entonces no vienen por ti, Diego. Vienen por la llave. Maradona levantó la mirada de golpe. Pero no la tienen. El Chapo negó. No la necesitan. Saben quién la guardaba. Y saben quién la tocó por última vez. Maradona sintió un escalofrío directo en la columna. El Chapo añadió: y si él vino a mí, es porque ya no tenía a nadie más. El peso de esa verdad cayó sobre Maradona como un martillazo. Y ahí, justo ahí, comenzó la parte más peligrosa de toda la historia. La revelación de que había exactamente dentro de ese lugar oculto. ¿Y por qué estaban dispuestos a borrar a cualquiera que conociera su existencia? Maradona permaneció unos segundos en silencio, sosteniendo la llave entre los dedos como si fuera un pedazo de su propio destino. El Chapo lo observaba sin interrumpirlo. Los dos sabían que estaban llegando a la parte más delicada de la conversación. Finalmente, Maradona habló. Ese lugar no era para esconder cosas. Era para protegerlas. El Chapo se inclinó hacia adelante. Comprendía que lo que venía no sería sencillo. Maradona respiró profundo, como quien toma impulso antes de saltar a un abismo. Aquello que guardábamos no estaba destinado a ser encontrado por nadie más. Ni por gobiernos, ni por organizaciones, ni por personas poderosas. Era demasiado grande. El Chapo entrecerró los ojos. Descríbelo. Maradona negó. No puedo describirlo, pero puedo decirte quiénes lo querían. Eso abrió la puerta a algo mucho más amplio. Maradona se sentó otra vez, esta vez con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que nadie escuchara detrás de las paredes. Había información que no pertenecía a un solo país. Eran documentos, grabaciones, pruebas de operaciones que nunca debieron existir. El Chapo no reaccionó. Su rostro permanecía imperturbable. ¿Operaciones? Maradona asintió. Operaciones hechas fuera de la ley, por gente que decía defender la ley. El Chapo entendió la magnitud. Era más grande que cualquier cartel, más grande que cualquier gobierno latinoamericano, más grande que cualquier organismo tradicional. Maradona continuó. Había nombres, demasiados. Nombres que no podían salir a la luz sin desatar un desastre. Y no hablo de políticos comunes, Joaquín. Hablo de gente con poder de verdad. El Chapo tensó la mandíbula. ¿Militares? Maradona negó lentamente. No solo militares. Había hombres de traje. Hombres que no aparecen en fotografías. Hombres que no deberían tener poder, pero lo tienen. El Chapo comprendió al instante. Gente que opera en la sombra. Maradona confirmó. Exacto. Se hizo un largo silencio. El exfutbolista continuó con voz profunda, casi rota. Lo que vimos, lo que guardamos ahí, era suficiente para destruir carreras, países enteros, alianzas, todo. El Chapo se levantó despacio y comenzó a caminar alrededor de la habitación, procesando cada palabra. ¿Y tú, cómo terminaste metido en algo así? Maradona bajó la mirada. Por alguien que quise proteger. Por alguien que cometió el error de grabar de más. De guardar de más. De confiar de más. El Chapo entendió que se refería al hombre desaparecido. Maradona entonces añadió, con una voz cargada de dolor. Ese lugar era nuestro seguro, por si algo salía mal. El Chapo se volvió hacia él. ¿Y salió mal? Maradona no respondió. Solo apretó la llave con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El Chapo siguió. ¿Por eso lo buscaban? Por eso te buscan a ti. Maradona afirmó.
porque creen que yo sé lo que hay ahí adentro. Y que puedo encontrarlo. El Chapo tomó asiento nuevamente. ¿Y puedes? Maradona levantó la vista. Había algo en sus ojos que era mezcla de miedo y certeza. Sí. Sé dónde está. Pero no he ido en años. Y no sé qué quedará dentro. El Chapo quedó en silencio, asimilando la gravedad. Entonces Maradona soltó la frase que lo cambió todo. Ese lugar podría hacer caer a los mismos que hoy te llaman criminal. El Chapo respiró profundamente. Y también a los que tú llamas héroes. Maradona asintió con una tristeza que parecía venir desde lo más hondo de su historia. Exacto. Por eso nadie quiere que esa llave exista. El Chapo miró el objeto metálico, lo tocó apenas con la punta del dedo y concluyó. Y por eso nunca debiste venir solo. El peso de esa verdad cayó sobre Maradona como un mazo. Porque por primera vez, entendió que los hombres que lo seguían no venían por él. Venían para asegurarse de que la llave, y su recuerdo de lo que contenía, desaparecieran de una vez por todas. Maradona respiraba pesado. La llave seguía en su mano, pero ya no la sostenía como un objeto, sino como una sentencia. El Chapo lo observaba en silencio, calculando cada gesto, cada duda, cada grieta en su rostro. En ese momento, un sonido lejano se escuchó afuera. No era un golpe. No era un motor. Era algo más sutil. El crujido de una rama bajo un peso liviano. El Chapo no se movió, pero sus ojos cambiaron. Miró hacia la puerta, luego hacia la ventana cubierta, y después volvió la vista hacia Maradona. ¿Lo escuchaste? Maradona asintió. Era la misma sensación que había tenido en el aeropuerto. La presencia silenciosa. Los pasos invisibles. La persecución sin rostro. El Chapo hizo una señal con la mano, muy leve, muy controlada. Dos de sus hombres se acercaron desde otra habitación, sin hacer ruido. Él les indicó con la mirada que no hablaran. ¿Crees que son ellos? Preguntó Maradona, con la voz apenas audible. El Chapo respondió sin rodeos. No creo, lo sé. Maradona tragó saliva. ¿Cómo nos encontraron? El Chapo se inclinó hacia adelante. Porque ellos no necesitan pistas. No necesitan señales. Siguen patrones que nadie más ve. Maradona frunció el ceño. ¿Qué clase de gente son? El Chapo tomó aire antes de contestar. Gente entrenada para desaparecer. Para infiltrarse. Para moverse sin dejar huella. Y sobre todo, para asegurar que ciertas historias nunca se cuenten. Maradona apretó el puño. ¿Y vienen por mí? El Chapo negó despacio. No. Vienen por la llave, y por lo que tú recuerdas de ese lugar. Los pasos afuera se escucharon otra vez. Esta vez más cerca. Más definidos. El Chapo se levantó y caminó hacia una pequeña abertura en la pared, casi imperceptible. Miró a través de ella. Sus ojos se oscurecieron. Son 3. Maradona se acercó, pero el Chapo levantó la mano para detenerlo. No. Quédate atrás. Ellos no vienen a negociar. Los dos hombres armados que custodiaban la habitación intercambiaron miradas. Sabían lo que implicaba la presencia de esos visitantes nocturnos. El Chapo continuó observando. No traen armas grandes. No las necesitan. Trabajan rápido, silencioso. Y siempre en la sombra. Maradona sintió un escalofrío. ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué en esta casa? El Chapo se volvió hacia él. Porque tu vuelo no fue tan silencioso como creíste. Y porque alguien quería que llegaran al mismo tiempo que tú. Maradona abrió los ojos sorprendido. ¿Insinúas que alguien me traicionó? El Chapo negó lentamente. No.
Digo que alguien sabía que vendrías. Y necesitaba confirmarlo. Los pasos se detuvieron justo afuera de la casa. Ese silencio posterior fue todavía peor. Era el silencio de quienes están a punto de entrar. Pero esperan el momento exacto. El Chapo volvió a hablar. Hay algo que no entiendes, Diego. Tú no eres el objetivo principal. Maradona sintió el corazón acelerarse. ¿Entonces quién? El Chapo respondió con una calma escalofriante. Yo. Maradona retrocedió. ¿Tú? El Chapo asintió. Lo que hay en ese lugar también me compromete. Maradona no podía creerlo. ¿Cómo? Tú nunca estuviste ahí. El Chapo lo miró fijamente, con una seriedad absoluta. No estuve, pero aparezco. Maradona se quedó congelado. El Chapo añadió. Ellos creen que yo sé lo que hay dentro. Y aunque no lo sepa, no pueden arriesgarse. Maradona respiró hondo. Entonces, ¿vienes arrastrando esto desde antes de que él desapareciera? El Chapo afirmó. Desde mucho antes, Diego. Desde que alguien decidió que yo debía ser parte de esa historia. Aunque no lo quisiera. Los pasos volvieron a sonar afuera. Esta vez, más firmes. Más decididos. El Chapo tomó un arma corta, la revisó con calma y la guardó en la parte trasera del pantalón. Luego miró a Maradona directamente a los ojos. Cuando entren, tú no hablas. Tú no te mueves. Y pase lo que pase, no sueltas la llave. Maradona sintió un nudo en la garganta. Porque en ese instante, entendió que la charla había terminado. Y que lo que venía ahora no era conversación. Era supervivencia. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. No hubo golpes. No hubo advertencias. Ni siquiera hubo respiración audible. Solo silencio. El tipo de silencio que anuncia que algo está a punto de romperse. El Chapo levantó una mano lentamente para que Maradona no hiciera ruido. Sus hombres se colocaron a los costados de la entrada, respirando despacio, como si quisieran desaparecer en la oscuridad. Maradona sintió como el aire se volvía espeso, casi irrespirable. De pronto sucedió. La puerta no se abrió, se deslizó. Como si alguien la hubiera empujado con una suavidad imposible, apenas lo suficiente para dejar entrar una corriente de aire frío que recorrió toda la habitación. Y entonces entraron 3 figuras vestidas completamente de negro. Sin insignias. Sin marcas. Sin armas visibles. Solo caminaron. Despacio. Seguros. Como si conocieran la casa mejor que quienes vivían allí. El Chapo no retrocedió. Tampoco sus hombres. Las figuras se detuvieron justo en la mitad del cuarto, pero no miraron a Maradona. Ni al Chapo. Ni a nadie en particular. Miraban. Simplemente miraban. Como si sus ojos se deslizasen por las sombras buscando algo que no tenía forma. Una de ellas dio un paso al frente. No habló. Solo extendió la mano hacia Maradona. El gesto era claro. Entrega la llave. El corazón de Maradona golpeó contra su pecho como un martillo. Podía sentir la pequeña llave metálica palpitando dentro de su puño cerrado. El Chapo dio un paso entre ambos, interponiéndose con una calma tensa. No va a pasar, dijo. Las 3 figuras giraron la cabeza hacia él al mismo tiempo. Como si fueran un solo organismo. Un solo propósito. Uno de los hombres del Chapo se movió ligeramente, pero otro gesto de su jefe lo detuvo. Moverse en ese momento sería fatal. Maradona, con voz temblorosa, murmuró. ¿Qué quieren realmente? La figura más cercana finalmente habló.
Su voz era tan baja que parecía un susurro arrancado de la pared misma. Lo que no debe existir. Las palabras eran simples, pero cargadas de una autoridad inquietante. El Chapo mantuvo la mirada fija en ellos. Si quieren la llave, tendrán que decir para quién trabajan. Las figuras no se movieron. No respondieron. No mostraron el más mínimo cambio de postura. Solo repitieron el mismo susurro. Lo que no debe existir. Maradona miró al Chapo, confundido. ¿Qué significa eso? El Chapo no apartó la mirada de los intrusos. Significa que no hablan porque no pueden. Porque su trabajo no depende de órdenes, sino de silencios. Uno de los intrusos inclinó la cabeza, como aceptando la interpretación. Maradona sintió un escalofrío. La figura extendió la mano otra vez. Más cerca. Más decisiva. El Chapo entonces avanzó 2 pasos, quedando a menos de 1 metro del hombre que exigía la llave. Aquí no mandan ustedes. Ese fue el momento exacto en que el ambiente cambió. La figura de negro retrocedió medio paso. Apenas perceptible. Pero suficiente para que todos entendieran que la tensión había alcanzado su punto máximo. Los intrusos se miraron entre sí. Nadie habló. Nadie ordenó. Nadie se comunicó. Pero algo pasó. Algo silencioso. Como una señal imperceptible. Y entonces, los 3 dieron un paso atrás. Y luego otro. Maradona sintió su pecho expandirse, como si la vida volviera de golpe. El Chapo, en cambio, permaneció rígido, desconfiado, atento. Los intrusos retrocedieron hacia la puerta. Y se detuvieron. Uno de ellos giró la cabeza lentamente hacia Maradona. Nadie supo si fue para observarlo, para medirlo, o para recordarle que aquello no había terminado. Y finalmente, se fueron. Sin correr. Sin huir. Desaparecieron en la oscuridad. Como sombras que se disolvían con la noche. El Chapo esperó varios segundos antes de hablar. No están huyendo. Están esperando. Maradona tragó saliva. ¿Esperando qué? El Chapo respondió. Lo mismo que yo. Lo que vas a decirme ahora. Maradona miró la llave. Y entendió que la parte más peligrosa de esa noche aún no empezaba. El silencio dentro del cuarto se volvió casi físico. Maradona estaba sentado en el borde de la mesa, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en un punto que solo él parecía ver. No era simple miedo, era un derrumbe contenido durante años. El Chapo lo observaba sin emitir juicio, sin ofrecer consuelo, solo escuchando, porque había entendido algo. No estaba frente al futbolista famoso del mundo, sino frente a un hombre que llevaba demasiado tiempo huyendo de su propio pasado. Maradona finalmente habló, y su voz tembló al pronunciar la primera frase. Esa llave, nunca debí tenerla. El Chapo inclinó la cabeza, invitándolo a continuar. Maradona contó cómo la llave no era un objeto más, sino un símbolo de traición y lealtad rota. Admitió que había ocultado más de lo que dijo al llegar. Que el amigo desaparecido no solo era cercano, sino fundamental para entender por qué esa noche existía. Porque aquella llave había sido confiada a él en un momento de caos, cuando alguien supo que no volvería con vida. El Chapo no lo presionó. Sabía que la culpa es una prisión peor que cualquier celda. Maradona explicó que la desaparición de su amigo no había sido un accidente, ni una venganza, había sido un aviso. Un mensaje para él, específicamente. Algo que durante años había negado, incluso a sí mismo. Yo debía hacer algo, yo debía hablar, murmuró. El Chapo respondió al fin. No importa lo que debiste. Importa lo que hagas ahora. Y allí, en ese instante, Maradona entendió que su pasado ya no podía esconderse bajo la alfombra. Esa llave lo había encontrado a él, y no al revés.
El ambiente en la habitación cambió cuando el Chapo decidió hablar. No lo hizo con brusquedad, ni con amenaza. Lo hizo con la calma peligrosa de quien está a punto de colocar la última pieza de un rompecabezas que siempre estuvo delante de todos, pero que nadie se atrevió a armar. Diego, dijo, hay algo que no quieres ver. Maradona lo miró confundido, casi ofendido. El Chapo continuó. Tu amigo no desapareció porque sí. Y no desapareció por la llave. Desapareció porque confiaste en alguien que no debiste. Maradona sintió un vuelco en el estómago. ¿Quién?, preguntó con la voz ronca. El Chapo tomó aire. Elegía cada palabra como quien camina sobre vidrio. No fue un enemigo externo. Fue alguien dentro del círculo. Alguien que sabía todos tus movimientos. Maradona negó con la cabeza en un acto reflejo. No, no puede ser. Pero su expresión dijo lo contrario. Si había algo que le dolía más que perder a su amigo, era aceptar que quizás él mismo había facilitado la traición. El Chapo habló con dureza, pero sin crueldad. Te usaron. No una vez. Varias. Y tú lo permitiste porque nunca pensaste que alguien pudiera ver en ti algo más que un ídolo. Maradona bajó la mirada. En su silencio había rabia, vergüenza y un miedo profundo, el de reconocer que había sido pieza en un tablero ajeno. El Chapo dio el golpe final. No fue un ataque. Fue un mensaje, para ti. Para recordarte que quien está detrás de esto siempre ha estado un paso adelante. Maradona se hundió en la silla. Ese era el tipo de verdad que destruye a un hombre o lo despierta. Sobre la mesa, los documentos parecían formar un mapa invisible. Fotografías antiguas, recortes de periódicos amarillentos, mapas con rutas marcadas a mano, nombres escritos con tinta perdida por el tiempo. El Chapo y Maradona los ordenaban como arqueólogos desenterrando un secreto prohibido. Maradona pasó el dedo sobre una marca circular en uno de los mapas. Ahí, murmuró. El Chapo lo observó. ¿Qué hay ahí? Maradona respondió sin levantar la vista. El lugar donde juramos no volver. Ese sitio no estaba señalado como nada importante. De hecho, era un área sin rutas, sin referencias. Un hueco en el mapa. Pero para Maradona tenía un peso inmenso. Era donde 3 personas habían descubierto algo que nunca debieron ver. Y era también donde uno de ellos había perdido algo que jamás recuperó. El Chapo tomó un documento viejo. En él se veía una instalación subterránea sin identificar. Este símbolo, dijo señalando el mismo que aparecía en el llavero. Maradona asintió lentamente. Es el sello. El sello de él. El Chapo frunció el ceño. ¿Qué hay allí abajo, Diego? Maradona tragó saliva. Registros. Pruebas. Decisiones tomadas en la sombra. Cosas que podrían tumbar a gente demasiado poderosa. El Chapo guardó silencio varios largos segundos. No es solo una llave, concluyó. Es un acceso a algo que alguien quiere borrar. Maradona respiró hondo. Prometimos no volver, porque la última vez que bajamos allí, alguien nos siguió. Y no salimos iguales. Los dos se miraron. Entonces, el Chapo dijo lo que ambos ya sabían. Tenemos que ir. Antes de que ellos lleguen primero. La culpa se había apoderado de Maradona como una sombra permanente. Caminaba de un lado a otro del cuarto sin encontrar consuelo ni aire suficiente. Cada palabra que decía parecía arrastrar el peso de años de silencio. No fui fuerte, no supe detenerlo, murmuró. El Chapo lo observó desde la mesa, apoyado en sus antebrazos. No podías detener lo que no entendías, contestó. Pero Maradona insistió. Sí podía. Yo era la cara. Me trataban como un símbolo. Nunca pensé que me estaban usando para entrar donde ellos no podían entrar solos.
El Chapo lo dejó hablar. Sabía que detenerlo sería inútil, la culpa es un río que necesita desbordarse para bajar de nivel. Maradona golpeó la pared con la mano abierta, frustrado. Años, Joaquín, años sin ver el patrón. Ellos se acercaron cuando sabían que yo no cuestionaría nada. Me hicieron creer que era un honor, una responsabilidad, y yo lo acepté como un tonto. El Chapo negó con la cabeza. No eres tonto. Fuiste un puente. Y los puentes son útiles, hasta que dejan de serlo. Maradona se detuvo, respirando fuerte. ¿Y ahora, qué soy ahora? El Chapo lo miró con seriedad. Ahora eres alguien clave. Porque tú sabes más que ellos creen. La habitación se heló. No por la temperatura, sino por la certeza que acababa de pronunciarse. Maradona dejó caer los hombros. No sé si estoy listo. El Chapo respondió. No se trata de estar listo. Se trata de actuar antes de que ellos actúen. Y con esas palabras, Maradona comprendió que la decisión ya no era si volver o no al lugar. Era cuándo. El ambiente se llenó de una tensión distinta, ya no era miedo, era información. Información tan peligrosa que hasta el aire parecía pesado. Maradona se sentó y tomó un documento que había evitado todo este tiempo. Lo abrió con manos temblorosas. Este hombre no trabaja con gobiernos, dijo en voz baja. El Chapo levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Maradona lo miró directamente. Los usa. Los controla. Cuando no le sirven, los reemplaza. El Chapo frunció el ceño. ¿Qué poder tiene él para hacer algo así? Maradona señaló las fotografías. No es un hombre con poder. Es un hombre que construyó el poder desde cero. Y para mantenerlo, necesita que nadie descubra cómo lo hizo. El Chapo examinó la lista de nombres que aparecía en una de las hojas. Esto no es una lista de enemigos, comentó. Maradona asintió. Es una lista de riesgos. Personas que en algún momento tuvieron acceso a información y que podrían hablar. El Chapo pasó el dedo por la última parte. Tu amigo estaba aquí. Maradona cerró los ojos. Porque estuvo a centímetros de revelar algo que él quería borrar. El Chapo entrecerró los ojos. ¿Y nosotros? Maradona apartó la mirada. Si estamos aquí es porque él decidió que mi silencio servía, mientras yo no recordara dónde estaba la puerta. El Chapo soltó un suspiro profundo. Entonces no buscan la llave. Te buscan a ti. Maradona apretó el puño. Y por eso debemos ir antes que ellos. Porque esta vez, yo no pienso callarme. La noche estaba tan oscura que parecía no tener fondo. El Chapo organizó rápidamente la salida, con precisión militar. 2 camionetas, una para ser vista, otra para desaparecer. Maradona observaba todo en silencio, comprendiendo que ya no había marcha atrás. El señuelo saldrá primero, dijo el Chapo, señalando la camioneta vieja. Dejará rastro. Que lo sigan. Maradona asintió, aunque su mente estaba en otra parte, en el lugar al que regresarían después de tantos años. Subieron a la camioneta real, oculta entre los árboles, sin luces. El motor arrancó con un murmullo profundo. Maradona miró por la ventana mientras dejaban atrás la casa. Ese lugar, dijo. Háblame, pidió el Chapo. Necesito toda la información antes de llegar. Maradona respiró hondo. No es un sitio común. No tiene dirección. No está en mapas. Se reconoce por algo que no debería existir allí. El Chapo volvió la mirada hacia él. ¿Qué cosa? Maradona respondió. Un sonido. Un zumbido metálico. Como una máquina que nunca se apaga. El Chapo apretó la mandíbula. ¿Y quién la puso ahí? Maradona negó. No lo sé.
Solo sé que él quería que se mantuviera funcionando. Dijo que mientras sonara, su pasado estaría a salvo. El vehículo avanzaba por caminos sin señalización. Árboles, sombras y polvo acompañaban el trayecto. De vez en cuando, Maradona cerraba los ojos intentando recordar cada detalle. «Lo encontrarás», dijo el Chapo. Maradona respondió sin abrir los ojos. «No es un lugar, es una herida». Y cuando se adentraron más en el bosque, Maradona volvió a escuchar aquel rumor metálico en la distancia. El sonido que jamás pensó volver a oír. El camino se volvió más estrecho a medida que avanzaban. La camioneta parecía ingerida por el bosque. Las ramas golpeaban los costados, y la oscuridad era tan densa que la luz del tablero era el único punto estable. Maradona abrió los ojos lentamente. «Ya estamos cerca». El Chapo redujo la velocidad. «Dime cómo reconocerlo». Maradona miraba hacia adelante como si la noche le hablara. «Escucha». El Chapo detuvo la camioneta. Ambos guardaron silencio. Entonces se oyó un zumbido profundo, constante, como el eco de un motor enterrado bajo toneladas de tierra. El Chapo asintió. «Lo oigo». Maradona salió de la camioneta y avanzó un par de pasos. No debería seguir sonando, después de tantos años. El Chapo lo alcanzó. Entonces alguien lo mantiene activo. Maradona tragó saliva. «Eso es lo que más miedo me da». Caminaron durante varios minutos guiados únicamente por el sonido. No había sendero, no había señal alguna. Pero Maradona reconocía el patrón. El acceso nunca es el mismo. Cambiaba cada cierto tiempo, como si alguien lo ajustara para que nadie pudiera encontrarlo dos veces desde el mismo punto. El Chapo frunció el ceño. «Un mecanismo de ocultación». Maradona asintió. Él lo diseñó así. Decía que la única forma de guardar un secreto era moverlo constantemente. Finalmente, el sonido se volvió más fuerte. Maradona se detuvo. Aquí. Justo allí donde no había nada especial. Un terreno aparentemente normal, cubierto de hojas. El Chapo encendió una linterna. ¿Seguro? Maradona cerró los ojos un instante. Sí. Aquí fue donde la última vez vimos la piedra. Y entonces comenzó la búsqueda. Después de varios minutos de revisar el suelo, Maradona apartó hojas secas y tierra hasta que encontró lo que buscaba, una roca gris, ovalada, demasiado perfecta para ser natural. Golpeó con los nudillos. Clank. Metal. El mismo sonido de años atrás. El Chapo llamó a uno de sus hombres, que usó una barra para mover la piedra. Debajo, una tapa de acero ennegrecida, sin bisagra visible, sin manija, solo un pequeño orificio circular. Maradona levantó la llave, y sus manos temblaron. «Es aquí», dijo. La insertó, y el mecanismo respondió con suavidad. La tapa vibró y luego se deslizó hacia abajo, revelando un agujero oscuro con una escalera metálica que descendía más allá de lo visible. El Chapo miró a Maradona. «¿Listo?» «No», respondió él. «Pero vamos». Descendieron en silencio. La temperatura cambió, volviéndose más fría. Al llegar al fondo, se encontraron con un pasadizo metálico perfectamente construido, como si hubiera sido instalado no por manos clandestinas, sino por ingenieros con recursos ilimitados. El sonido del zumbido era ahora un pulso. Un latido metálico. Al final del pasillo había una puerta gris con el símbolo grabado en el centro, el mismo que llevaba el llavero, la misma marca que había perseguido a Maradona durante décadas. El Chapo pasó la mano sobre la superficie. «No es casualidad», dijo. Maradona giró la llave una vez más. La puerta se desbloqueó, liberando un aire frío que olía a metal antiguo. «Detrás de esta puerta», susurró Maradona, «está lo que él nunca quiso que nadie volviera a ver». Y entraron.
La puerta se abrió, revelando una sala que parecía suspendida fuera del tiempo. El lugar no era un sótano ni un escondite improvisado, era un centro de control. Paneles electrónicos apagados, luces mínimas parpadeando, cables organizados con precisión casi quirúrgica. En el centro, la mesa metálica. Y sobre ella, una única carpeta negra. Maradona se acercó como si tocara una tumba. El Chapo la abrió sin temor. Dentro había documentos detallados, transacciones, coordenadas, empresas fantasma, fotografías de reuniones clandestinas. Un hilo de poder invisible gobernando desde las sombras. El que hizo esto, lleva décadas moviendo gobiernos, dijo el Chapo. Maradona señaló algo al final. Busca esa página. El Chapo la pasó. Y ahí estaba. Una lista. Varias líneas mecanografiadas, nombres conocidos, otros no tanto. Pero el final. Al final había un nombre escrito a mano. Con tinta negra. Trazos pesados. Una firma. Maradona dio un paso atrás como si hubiera visto un espectro. Es su letra, susurró. El Chapo lo miró. ¿Lo conocías? Maradona respondió con una mezcla de rabia y dolor. Fue él quien nos reclutó. El que prometió protegernos. El que nos engañó a todos. El Chapo apretó los dientes. Entonces el enemigo, siempre estuvo adentro. Maradona asintió, derrotado. Y ahora sabe que encontramos su firma. De pronto, todas las luces parpadearon 3 veces. Luego la sala quedó en completa oscuridad. El zumbido de la máquina se apagó por primera vez. Maradona murmuró. No estamos solos. La oscuridad cayó como una manta húmeda. El Chapo levantó su linterna, pero la luz parecía devorada por la penumbra. Maradona se quedó inmóvil, había algo en el ambiente que no pertenecía a ese lugar. Un sonido metálico resonó desde el pasillo. Un clank seco. Luego pasos. Lentos. Medidos. Una voz distorsionada surgió desde un altavoz oculto. Diego, no debiste volver. Maradona reconoció la voz al instante. Es él, murmuró. El Chapo levantó el arma. Muéstrate, exigió. La voz respondió. Estoy donde siempre estuve, delante de ustedes. Maradona sintió una puñalada emocional. Él había confiado en esa voz. La instalación comenzó a vibrar. Un mecanismo interno se activó. El Chapo comprendió inmediatamente. Nos va a encerrar. Un panel del techo hizo clic. Luego otro. Maradona gritó. No nos dará tiempo. El Chapo golpeó la pared, buscando un punto débil. La voz volvió a hablar, con frialdad quirúrgica. Nadie sale de ahí con mi nombre. Maradona vio la carpeta negra sobre la mesa. La llave. La firma. Joaquín, gritó. El Chapo encontró un botón empotrado, escondido entre los paneles. Espero que esto haga algo, dijo. Y lo presionó. Una luz blanca estalló desde todas las paredes. Un destello tan intenso que devoró las sombras, los objetos, todo. La voz gritó algo, pero se desvaneció con el ruido de la luz. Maradona y el Chapo se cubrieron el rostro. La sala desapareció detrás del brillo. Y el resto, quedó envuelto en silencio.